Buenos días, mi nombre es Israel Méndez, soy enfermero profesional. Te voy a estar ilustrando la aplicación Hipócrates. Siempre que llegue a tu turno de trabajo, te vas a poner tu usuario y tu contraseña, lo que nosotros llamamos loguearnos en la computadora, ¿ok? Tu contraseña, le vas a dar login y ahí vas a tener la pantalla inicial. En la pantalla inicial, si podrás observar, encontramos lo que es menú, paciente, llamada y mensaje. Cuando a nosotros nos llega una llamada, nosotros le vamos a dar al inicio de la llamada, ¿ves? Que encontramos añadir llamada o revisar la llamada. Si hay una llamada de seguimiento, es una llamada que nos ha puesto otro compañero porque le hemos dado algún autocuidado a uno de nuestros pacientes. O si cuando te entra la llamada lamentablemente se desconecta o se pierde, pues tenemos que reportar esta llamada como llamada perdida. Si vas a aplicar algún mensaje a nuestros compañeros de farmacia, tenemos el área de mensajes, o si es un 911, que es una llamada de emergencia, porque no vamos a evaluar el paciente, sino que le vamos a indicar por el criterio que hemos desarrollado para este paciente que necesita llamar al 911, pues tenemos el 911. Ok, cuando nos entra esta llamada, siempre vamos a pedirle el número de contrato a este paciente para tener acceso al récord del paciente. Luego que entramos el número de contrato, le damos un enter. Este enter nos va a llevar a el contrato de este paciente o al récord de este paciente. Le vamos a dar un doble clic a ese récord y verificamos. Entre lo que verificamos es que sea el paciente correcto, que tenga la edad correcta, que sea el plan correcto y, muy importante, dónde vive el paciente, sus números de teléfono por si esta llamada se pierde o se desconecta, la dirección residencial, y si tienes un email, pues le vamos a llenar esta aplicación del email si no la tiene. Si todo en el récord del paciente está correctamente, vamos a determinar qué acción vamos a tomar con este paciente. Si es una llamada de beneficio, pues lo vamos a reportar por beneficio. Toda llamada que no sea de síntomas se reporta por beneficio. Ahora, si el paciente nos pregunta sobre, por ejemplo, ¿qué es un acetaminofén? Nosotros sabemos que acetaminofén es un compuesto, pero tenemos que justificar para IURAC qué información le estamos dando. Por ejemplo, en información general vamos a encontrar las referencias autorizadas por la web, un PDR, libros de referencia o si es una referencia en general. También vamos a encontrar una educación a los pacientes diabéticos. Se puede utilizar esta educación para todos los afiliados que nos llamen, que tengan contrato con nosotros. Vamos a aplicar de acuerdo al criterio que sea y le vamos a dar esta información. Si la información es de síntomas, muy importante que toda llamada que entre, aunque sea para beneficio, aunque sea información general o sea PAES. ¿Qué es PAES? PAES ayuda al empleado a través de la línea Lucy López Roy. Las compañías aseguradoras han contratado a Lucy López Roy como psicólogos para poder ayudar a nuestros clientes si tienen una urgencia o si tienen una emergencia. Si este fuese el caso, vamos a darle un clic a donde dice PAES y ahí tenemos los números de teléfono que podemos transferir a este cliente o a este paciente si en realidad el paciente está en una emergencia. Como clínicos vamos a determinar el nivel de cuidado que le vamos a ofrecer a este paciente. Y verás también que tenemos de nuevo en este lugar la llamada perdida. Esta llamada es la llamada que anteriormente te dije, se desconectó y la vamos a reportar. Se reporta toda llamada que entra a nuestro sistema. También tenemos lo que se llama Poison Control. Te llama uno de nuestros afiliados y lamentablemente se ha tomado 2 medicamentos para la misma condición, pero al momento no presenta signos y síntomas. Al no presentar signos y síntomas, no lo evaluamos, pero le damos el número de Poison Control o lo transferimos. Estos son médicos especializados en la dosificación de medicamentos o en la intoxicación. Vamos a pensar que esta llamada que hemos recibido es de síntomas. Muy importante, damos un doble clic a lo que es síntomas. Cuando nos sube la aplicación, vamos a determinar quién nos llama. Si nos llama el paciente, pues el encasillado te va a decir si es paciente, si es el papá, si es el tío, si es el hermano, y vamos a aplicar conforme a quien nos esté llamando. Luego vamos a continuar con Next y vamos a determinar
tenemos a la parte derecha superior si el paciente padece de algunas condiciones de salud. Si el paciente tiene algunas condiciones de salud, pues tenemos una serie de condiciones de salud como asma, diabetes, hipertensión, tiroides, cáncer, y vamos a aplicar conforme a la condición que tiene el paciente. Luego de esto volvemos a dar a navegación. Si el paciente, le vamos a preguntar siempre si es alérgico a algún medicamento. Si es algún medicamento, también tenemos acceso a las alergias y tenemos una pantalla que vamos a estar indicando si es alérgico a penicilina, sulfa, o tenemos otros. Otro puede ser al ambiente, a lo que el paciente o el cliente que nos esté llamando sea alérgico. Muy importante que vamos a ver luego en navegación que tenemos si el paciente está utilizando alguna terapia de medicamento. Si está utilizando alguna terapia de medicamento, vamos a dar a ese un clic a medicamento, y ahí vamos a actualizar todos los medicamentos que esté utilizando este paciente. Si es una fémina y está en las edades promedio de quedarse embarazada, le vamos a preguntar antes de ir a síntomas si la paciente está en el estado de gestación, que es la palabra correcta. Si está en el estado de gestación, vamos a dar un clic en esa área y vamos a actualizar el tiempo de gestación de esta paciente para poder dar un buen nivel de cuidado. Escuchamos al paciente y luego tenemos una pantalla que se llama la queja principal. Ahí vamos a documentar lo que nos diga el paciente, ¿verdad? Conforme, siempre indicando la edad, el sexo y todo lo que es relacionado a los signos y los síntomas, cuándo comenzaron, cuál es la intensidad de esta condición y si ha utilizado algún medicamento. Luego que documentamos todo en una base narrativa, vamos a ver otra pantalla que le vamos a preguntar al paciente qué hubiera hecho si este servicio no existiera. Esto es una encuesta como tal para ver cómo nosotros podemos cambiar la decisión de este paciente evaluando sus signos y sus síntomas. Luego vamos a tener otra pantalla, ¿verdad?, que podemos actualizar los medicamentos que este paciente está utilizando o ha utilizado. Y verá que prosigue, luego que actualicemos estos medicamentos, nos va a dar una barra especial si este paciente ha visitado el médico. Si lo visitó hoy, si lo visitó la semana pasada, de acuerdo al criterio vas a aplicar. Si fue el día de hoy, pues pone el día de hoy. Si no ha visitado al médico, pues le vamos a indicar que no y le vamos a dar a Next. Ahí tenemos la selección de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son la base de preguntas que vamos a utilizar de acuerdo a la necesidad que tenga este paciente. Si es un adulto, pues tenemos los algoritmos para adultos. Si es un geriátrico, que es una persona mayor o envejeciente, si el paciente que nos está llamando tiene alguna condición mental, tenemos un algoritmo, varios algoritmos para poder utilizar una herramienta de trabajo, ¿verdad?, para poder a este cliente o este paciente poderle brindarle un nivel de cuidado. Si está embarazada, vamos a utilizar OB-GYN. Si es pediátrico, vamos a utilizar la aplicación pediátrica, y si es un trauma, un accidente, una herida, vamos a utilizar cada una de las áreas que nos indican en los algoritmos. Vamos a pensar que este es un paciente adulto, ¿verdad? Utilizamos en adulto, y en adulto tenemos una serie de condiciones que nos van a dar a escoger cuál es el algoritmo que voy a utilizar de acuerdo a los signos y los síntomas que nos presentó este paciente. Vamos a sospechar o vamos a pensar que este paciente pues tiene un dolor de garganta. Nos llamó porque tenía dolor de garganta, y ahí tenemos una serie de preguntas. Estas preguntas, muy importante, compañero, no son para el paciente, son para ti como enfermero, para que tú puedas determinar el nivel de cuidado o el nivel que tú le vas a dar. También tenemos un racional a cada pregunta. Cada esta pregunta, por ejemplo, en esta tiene dificultad para tragar su propia saliva. Tú no le vas a hacer esta pregunta al paciente, tú le vas a preguntar, ¿usted tomó algo hoy? ¿Usted ingirió líquido? Y tenemos ese racional en la parte de abajo, y entonces nos da una opción de que sí o que no. Tú no le vas a preguntar directamente al paciente si él tiene o se puede tragar. Tú le vas a cambiar esa pregunta y tú vas a pensar si este paciente. Luego seguimos la serie de preguntas y vamos indicando conforme a lo que el paciente nos va indicando. Siempre recuerda, esta pregunta es para ti. Vamos a pensar que hemos terminado con este paciente, ¿verdad?, la serie de preguntas, y le vamos a brindar un nivel de cuidado. Muy importante, si el nivel de cuidado es un autocuidado, te va a salir autodocumentado. O sea, ¿qué tú le vas a decir a este paciente que va a utilizar para estas condiciones? Vas a darle un clic a cada una de las que aplique, ¿verdad?,
Para justificarlo, luego le vas a decir next y le vas a dar un copy paste a ese autocuidado que tú le dijiste, o le vas a dar un right click y te lo vas a llevar a la nota inicial. Siempre lo vas a orientar. El paciente tiene derechos, lo que se conoce como derechos de paciente, de él tomar su decisión. Luego nos va a decir si vamos a ejecutar otro algoritmo, le vamos a decir que no, y vamos a seleccionar lo que el paciente haya decidido. Si el paciente no acepta el autocuidado, usted va a documentar que el paciente rehúsa autocuidado. Y usted va a indicar si el paciente quiso ir a una sala de urgencia o una sala de emergencia, y ahí das un typing de lo que tú le ofreciste al paciente o la sala de emergencia que éste visitó. Luego que hayamos hecho esto, damos un right click, escribimos, documentamos conforme a CAOL. El sistema nos va a decir si deseamos terminar nuestra llamada, le decimos que sí, ok, y podemos verificar en la parte superior qué hemos hecho o si tenemos que arreglar nuestra nota de enfermería. Bien importante, antes de terminar con el paciente, preguntarle si el paciente tiene algo más o si desea alguna información. Le vamos a brindar nuestra línea de información de signos y síntomas 7 días a las 24 horas y nos vamos a poner a la disposición de él. Muchas gracias, espero que esta información que te he brindado te sirva como una herramienta de trabajo para ti. Si hay unos criterios en la pantalla que los vas a ver, si el paciente, por ejemplo, hay 3 criterios fundamentales. Si es un menor de 6 meses, lleva una llamada de seguimiento, porque si le hemos dado un autocuidado a este paciente, ¿verdad?, y este paciente lo tenemos que dar un seguimiento, o sea, una llamada que se va a ser programada para el próximo día, para que un compañero nuestro pueda llamar para ver cómo sigue este paciente. Entre los 3 criterios que utilizamos son menores de 6 meses, embarazada o mayor de 65 años. Llevan siempre una llamada de seguimiento que esté consentida por este paciente. Siempre en la nota vamos a describir qué hemos hecho con el paciente, qué síntomas presentaba y qué nivel de cuidado le hemos brindado. Y al próximo día un compañero de nuestro grupo de trabajo le va a estar llamando y va a estar determinando si este paciente pues debería ser reevaluado o si la recomendación que se le dio a este paciente fue efectiva. Espero haberte ayudado. Muchas gracias y estamos para servirte.